Sandra Liliana Ruiz Amortegui, terapeuta ocupacional, especialista en ergonomía, maestrante en salud pública. Marta Elena Saravia Pinilla, diseñadora industrial, magíster en diseño industrial y ergonomía. Bienvenidos a nuestra presentación. Les habla Marta Elena Saravia Pinilla. Voy a presentarles con la profesora Sandra Liliana Ruiz nuestro trabajo en el desarrollo de una investigación que estamos abordando el trabajo y la ergonomía de género. Hola a todos, bienvenidos también a esta 26ª semana de la salud ocupacional. Estamos muy contentas de compartir con ustedes el fruto de una investigación que estamos adelantando. Esperamos que podamos impactar a los ergónomos y a todos los que nos están escuchando con este tema. Hemos titulado nuestra presentación como Relaciones de la ergonomía y el género desde la visión sistémica del trabajo. Hemos encontrado que diferentes actores que están observando, midiendo y estudiando el trabajo en esta situación de pandemia han tratado de comprender todos esos efectos directos de los que hemos escuchado a través de las noticias, a través de los diferentes observatorios laborales, pero hay unos efectos indirectos en esas condiciones que se están desarrollando en la transformación del trabajo, y el rol de género refiere desde las ocupaciones laborales estudios que están asociados a esa división sexual en el trabajo, en términos no solo de los aspectos biológicos que han sido objeto de estudio durante mucho tiempo para la ergonomía, sino también desde los aspectos sociotécnicos y sociolaborales que son, digamos, el núcleo de nuestro trabajo. Vamos a ver algunas cifras. Impactos en el trabajo por el confinamiento preventivo obligatorio. Enumeramos aquí los más relevantes. Hemos considerado que la exclusión de algunos grupos poblacionales en términos de equidad laboral, la exaltación de las diferencias de roles de género en esas condiciones sociolaborales, y el aumento de esa brecha en patrones estructurales por desigualdad de género en el trabajo, y la desatención en el desarrollo de los trabajos feminizados han sido los impactos que en el confinamiento obligatorio hemos evidenciado en esa transición del trabajo desde un enfoque de género. Algunas cifras en nuestro país: del total de la población, el 48,8% corresponde a la población masculina y el 51,2% a la población femenina, más hombres que mujeres. Eso se ve reflejado en esas condiciones de trabajo, y encontramos que de los hombres ocupados, el 46,6% corresponden al trabajo informal, mientras que el 48,5% corresponde a la población femenina. Aquí no es una diferencia porcentual tan grande, sin embargo, la alternativa de informalidad para las mujeres es evidente. Y en cuanto a los índices de desempleo, encontramos que el 8,8% corresponde a los hombres y el 15,4% corresponde a las mujeres. Aquí la distancia es más grande y claramente el índice de desempleo es mayor en la población femenina. También encontramos que en las actividades de servicios de salud predomina la ocupación femenina. En promedio, el 71% de las personas que están ocupadas en estos servicios son mujeres y el 29% son hombres. Y en cuanto a las personas que ganan menos de un salario mínimo mensual, el 65% están en un alto riesgo de perder su trabajo y el 43,1%, son mujeres de este grupo que está en riesgo de perder el trabajo. Entonces, claramente las cifras nos están indicando que esa desigualdad y la inequidad en términos del trabajo feminizado, pues es evidente. Después de encontrar todas esas cifras y de ver la situación como se fue presentando, digamos, en nuestro país, encontramos que hay unos factores emergentes para la ergonomía de género, el enfoque que estamos proponiendo. En ese sentido, tendríamos que entender que hay transformaciones de la actividad laboral. Tuvimos que generar nuevas actividades para atender la emergencia, para atender la coyuntura. Entonces, esas actividades como desinfectar o limpiar zonas públicas de transporte masivo, etcétera,
se convirtieron en una nueva actividad laboral. Las condiciones de riesgo y de bioseguridad también son unos factores emergentes, porque ahora unas actividades tan sencillas como podrían ser las de aseo y limpieza tienen riesgo, los trabajadores deben hacerlos protegiéndose de posibles pues, contagios o otras cuestiones que se les puedan complicar. Asimismo, determinantes de género en el análisis del trabajo es algo que tenemos que estar revisando permanentemente ahora, porque todas estas actividades se han vuelto prioritarias, han ganado, digamos, relevancia en el contexto y pues tienen que generarse determinantes para su análisis. Las caracterizaciones de las situaciones de trabajo feminizado y masculinizado pues se hacen también más evidentes, no solamente todas las de cuidado, que claramente hemos visto cómo son actividades feminizadas, pero también las del masculinizado pues no pueden descuidarse. Y finalmente, pues una determinante, un factor importante, pues es el equilibrio entre el trabajo y la vida cotidiana. Lo que hemos visto es que el trabajo, digamos, ha ganado una preponderancia porque ha llegado a las casas, a los hogares y es una necesidad, pero no podemos descuidar todo lo que es la vida familiar, la vida cotidiana, porque también se ha visto afectada en términos de las restricciones de movilidad, el no poder salir, etcétera. Por lo tanto, analizando lo que es el trabajo feminizado, veríamos que los impactos más relevantes, pues podríamos enumerar cómo el 90% de la asignación de trabajo de cuidado se ha encargado a las mujeres, el 10% a hombres. El aumento en horas ocupadas hace que se doble o se tripliquen las jornadas de trabajo de las mujeres, porque no solamente tiene que asumir el trabajo que pueda realizar en casa o que pueda hacer de manera remota o que pueda realizar en el retorno, sino que tiene que asumir toda la cantidad de horas de lo que puede ser cuidado o cuestiones de la casa, o sea, cuidado a niños, adultos mayores, pero también el cuidado del hogar. La brecha por género, entonces, pues es más amplia, ¿cierto? El sistema laboral del país, en estas circunstancias, lejos de haberla podido cerrar, pues lo que ha tenido que ver es que se ha ampliado. Y el trabajo en casa, que podría ser el trabajo remoto como respuesta a la empleabilidad de las mujeres, pues es un impacto claro. Las mujeres tienen que quedarse en casa, pero necesitan hacer alguna actividad que les reporte algún ingreso. ¿Cuál es la trascendencia del enfoque de género en esto que estamos conversando? Hay una trascendencia en términos de los factores humanos, en donde la fuerza de trabajo claramente representada en las capacidades que las mujeres evidenciamos en esta etapa de las actividades productivas, está privilegiada no solo por el tema de rol, sino porque está delegada de manera cultural e histórica al tema del cuidado. Hoy en día, esta situación lo que nos ha permitido ver es que se han convertido en actividades de trabajo indispensables a causa del COVID. En términos de la trascendencia que encontramos en los factores culturales, no solo se han vivificado esas actividades que son propias, artesanales, ancestrales, que requieren unas adaptaciones por esas nuevas condiciones, sino que hay que reconsiderar y reconfigurar esas actividades de vida y de trabajo, también dentro de la estructura que ahora demanda la transformación de las actividades laborales. Porque no es igual el desempeño cuando hacíamos unas actividades de manera tradicional, de una manera, y ahora tenemos que ajustarlas a estas nuevas condiciones. No solamente con las acciones específicas de bioseguridad y del control del contagio y la responsabilidad social que eso representa, sino en el hecho mismo de ejecutar estas tareas de la manera en que se han venido haciendo. Entonces requiere también una transformación de pensamiento importante. Y la trascendencia de los factores sociales y económicos. Allí también la visibilidad del trabajo que ha sido tradicionalmente calificado como trabajos comunes, que además son altamente feminizados, hoy son valorados y reconocidos como indispensables,
quienes actúan, quienes son los actores principales, reciben aplausos, reciben reconocimiento, cosa que antes no la leíamos en nuestros contextos cotidianos. Y todos los actores que intervienen en las políticas públicas y en la seguridad social en el país han tenido que empezar a entender no solamente estas condiciones en términos de lineamientos para tratar de dirigir un poco las condiciones de ese trabajo, sino que ya han tenido que empezar a establecer las mesas en donde se debaten esas leyes y se legisla realmente esas condiciones nuevas de trabajo para garantizar que estos trabajos que van a ser indispensables no solamente en un tiempo de contingencia, sino de una manera más prolongada, pues realmente estén bajo la cobertura de la política pública y la seguridad social en nuestro país. Para diferenciar un poco el alcance que pudiéramos empezar a desglosar más adelante, hemos categorizado el trabajo feminizado derivado de este confinamiento en trabajos invisibles, trabajos indispensables y trabajos sin intermitencia. Dentro de los trabajos indispensables, encontramos como un referente, allí es donde participan el 70% de las mujeres en Colombia, están los servicios de atención urgente y prioritaria en salud, los servicios generales en clínicas y hospitales, el trabajo en el sector de educación básica y superior y el trabajo en el sector de alimentos, tanto en la agricultura como en la producción y en los servicios de restaurantes. Dentro de los trabajos invisibles, encontramos un dato importante y es que en este grupo, en América Latina, el 73% de estos trabajos los desarrollan las mujeres, que son servicios de limpieza, servicio doméstico remunerado y no remunerado, una realidad también impactante, porque más del 50% del trabajo doméstico no es remunerado y se transa por otro tipo de beneficios en especie, en otro tipo de beneficios que no son una remuneración económica. El trabajo en el hogar, un trabajo que ahora ha sido objeto de estudio en todos los ámbitos, y el servicio de cuidado, que está relacionado con el cuidado de niños, persona adulto mayor, personas en condición de vulnerabilidad y, por supuesto, el trabajo informal, que en estas circunstancias ha sido la alternativa para este grupo de capital humano que también es altamente feminizado. Y finalmente, en esta categorización, agrupamos los trabajos sin intermitencia, en donde también recogimos datos de la Organización de las Naciones Unidas, en que el 75% de las mujeres ocupan este tipo de trabajos. Están los servicios de atención asistencial urgente y prioritaria en salud, todo el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector educativo, los supermercados de cadena en atención y servicios, y los servicios de seguridad y vigilancia privada los incluimos en este grupo, aunque no está categorizado como feminizado, sí es un trabajo que ha sido sin intermitencia en estas condiciones y expuesto a lo que ha implicado las condiciones de confinamiento particularmente. Bien, una vez categorizadas las actividades de trabajo, como lo presentó Sandra, encontramos pues una manera, un camino, proponemos para hacer el abordaje de la ergonomía de género. Tendríamos que pensar qué efectos, qué impactos y qué tipo de intervenciones pues se deben hacer. En este orden de ideas, los efectos tienen que llevarnos, digamos, a entender esas primeras ámbitos donde es evidente que se recarga el trabajo, donde las horas se aumentan, donde el estrés es importante. Entonces hay que entender los efectos primarios, pero también los secundarios que tendrían unas consecuencias, digamos, en el ámbito un poco más alejado de lo que puede ser el objeto de análisis, pero que son evidentes también. Y son pues la vulneración, la segregación y la inequidad, entre otros. Los impactos entonces pretenden hacernos ver que tenemos que mitigar todos aquellos que aparezcan en las ocupaciones laborales de diferentes individuos y comunidades, en este caso del trabajo feminizado, y las intervenciones pues habría que desarrollar aquellas que sean equitativas y efectivas para lo que se está viendo y lo que hemos encontrado en estos meses, en este año que se pasó tan rápido.
En ese sentido, pues una vez identificados estos aspectos para abordarlo de manera más clara, pues hemos hecho una división también en lo que es la carga. Entonces, la carga de trabajo, la carga horaria y la carga mental. Vamos a hablar entonces de la carga de trabajo, donde pues las actividades generales que podríamos encontrar allí, por ejemplo, en funciones de cuidado en el hogar, serían las actividades típicas de limpiar, ordenar, lavar, organizar y cuidar a las personas que conviven en un mismo entorno familiar. En un segundo lugar, encontraríamos ocupaciones de oportunidad, y estos son pues todo el trabajo informal que ya se mencionaba, o emprendimientos que tengan que hacer las personas para encontrar como única oportunidad estos emprendimientos para conseguir el mínimo vital, donde ya vimos que prima la mujer en las estadísticas que presentamos al inicio de la presentación. Por último, lo que puede ser el teletrabajo y el trabajo en casa, donde entenderíamos que el trabajo se puede medir por tiempos o por tareas, y pues la distribución de responsabilidades no se ajusta bien. Entonces puede ser un arma de doble filo que, multiplicando tareas y funciones, pues impacta en lo que es la carga de trabajo. Asimismo, tendríamos unas determinantes que podemos enumerar, digamos, nuevas y simultáneas ocupaciones, pues lo hemos visto, ha sido evidente. También unos efectos directos por los roles de género, lo mencionaba Sandra, actividades de cuidado, de salud, de limpieza, servicios generales, entre otras. Los que pueden ser indirectos por el aumento de la demanda. Entonces, pues veríamos cómo se han generado nuevas actividades, y lo mencionamos también, pues hay una demanda mayor. Y la vulneración de oportunidades y de remuneración. De esto, pues encontramos unas hipótesis ergonómicas que vamos a mencionar en los 3 niveles, en las 3 cargas. Aquí hablaríamos del abordaje de la visión sistémica, como pues la primera hipótesis, donde pues es importante tener en cuenta en el contexto intrafamiliar la variabilidad de los 3 elementos del sistema ergonómico: los espacios donde se desarrollan las actividades, los objetos o elementos con que contamos para desarrollarlas, y las diferentes condiciones también de las personas que puedan intervenir, como pueden ser pues tareas, ocupaciones y el género en sí mismo. Las determinantes ergonómicas propiamente dichas, pues entonces lo mencionamos: remuneración o no, de acuerdo a la situación, disminución de ingresos en todo caso, tipo y cantidad de tareas asignadas sumadas al aumento de las actividades por los trabajos de cuidado. Y pues entonces tendríamos que pensar en una posible flexibilización de esa carga para ver cómo lograr el equilibrio. Y finalmente, lo que hemos denominado como la interfaz multidominio, en donde queremos pues hacer notar que hay una serie de relaciones e interacciones entre los 3 dominios: entre el físico, a ese nivel micro, digamos, de la persona, el cognitivo y el organizacional, si estamos viendo que se está haciendo un trabajo en casa, y pues hay una relación con alguna organización. En este orden de ideas, el físico pues está asociado a todo lo que puede ser el bienestar, el confort y todas las condiciones fisiológicas, antropométricas y biomecánicas de las personas que estemos observando. El cognitivo, para identificar aquellas habilidades que permitan responder a las demandas de estas nuevas actividades, y la relación de las condiciones físicas, digamos, con los requerimientos del nivel cognitivo. Concentración, privacidad, la motivación, que nos parece algo que es bien importante. Mientras que en el dominio organizacional tendríamos que pensar en el desarrollo de estrategias para alcanzar niveles de eficiencia, de efectividad, de productividad, y pues en un aspecto de la organización del trabajo y la sensibilización de las organizaciones ante condiciones de trabajo feminizado, masculinizado, para entender la manera de evitar la recarga de estas cargas de trabajo. Bien, entonces, las líneas de acciones para abordar la carga de trabajo, tendríamos que mirar desde los efectos
cómo recopilarlos, verificar, hacer la categorización, y podríamos pensar que ahí encontraríamos, por ejemplo, cambios en las formas de trabajar. Entonces hay que ver cómo se registra esto. El aumento de las demandas de cuidado en simultánea, discriminación de las tareas por el rol de género y condiciones sociolaborales diversas, ¿cierto? Eso vamos a tener que mirarlo, viendo cómo los impactos tendríamos, pues, aparecen allí ante estas situaciones. Habría que hacer una evaluación, medición y analizar cómo están impactando. Hemos encontrado que esa adaptación del espacio de trabajo pues, genera ciertos impactos, la reorganización de las tareas cotidianas, la redefinición y del rendimiento y la productividad, pues serían algunos ejemplos de donde podríamos medir o evaluar estos impactos. Y finalmente, pues habría que generar unas intervenciones a partir de la asociación, del mejoramiento y de un seguimiento de lo que se ha encontrado, en donde podríamos mirar cómo se redistribuyen, por ejemplo, las tareas del hogar y las transformaciones de adaptabilidad. Así, pues vamos a presentar el mismo esquema para las 3 cargas, ahora la carga horaria, donde miraríamos que hay unas actividades como, por ejemplo, durante los periodos de cuarentena y de trabajo en casa que pudiera ser improvisado, pues que con el pasar del tiempo se ha dado cuenta que lo improvisado pues no conviene. Entonces tendríamos que ver que, por ejemplo, no está organizado ni distribuido de manera equilibrada, no se percibe la corresponsabilidad, digamos, de la empresa en una primera instancia, y las jornadas se extienden sin límite. Esto nos pasó muy al principio y pues poco a poco nos hemos dado cuenta que esto tiene que modularse y controlarse. La cuarentena y el teletrabajo, pues habría que pensar que si bien con el teletrabajo hay un contrato que limita la cantidad de horas, en la cuarentena hace que esos espacios de trabajo que teníamos para desarrollar el compromiso, era cuando los niños, por ejemplo, están en el colegio, cuando otros no están en casa, y la persona podía hacer su teletrabajo. En ese momento que todos están en casa, pues se veía afectado también el teletrabajo, que se sentía o se percibía como la opción y la mejor solución. Pues no es tan fácil si se da uno cuenta que el espacio donde esta actividad se desarrolla, pues ahora se ve afectada también por que todos están en casa. En el caso de la cuarentena y el trabajo que retorna, vimos pues que el retorno pues no es el mismo, ¿no? Se habló y se tuvo cierta reticencia al principio del término de la nueva normalidad, pero evidentemente es así. Los retornos son con horarios diferentes, diferentes formas de transportarse, diferentes tiempos para llegar al mismo lugar, no es como era antes, y por lo tanto, pues nuevas formas de estar. Tenemos que estar protegidos, tenemos que estar distanciados, tenemos que estarnos lavando las manos. Entonces, el estar y el trabajar con protecciones, con tapabocas, etcétera, hace que ese retorno no, pues evidentemente no puede ser el mismo. Y además, pues hay que dejar a las personas que tenemos a cargo en casa. Entonces, ese retorno también implica una mayor dedicación en horarios, porque pues sí, ahora salgo, pero como tengo que también responder por los que están en casa, si no se ha hecho una buena redistribución de esas labores, pues hay un recargo allí también, y eso implica mayor tiempo que excede la jornada laboral. Y finalmente, la cuarentena y situaciones de trabajo informal y desempleo. En estos casos, las personas no tienen horarios, dependían, por ejemplo, del pico y cédula, no encuentran en la calle, digamos, en su oferta, los mismos clientes que pueden encontrar cotidianamente, un día sí, un día no, la mitad, en fin. La circulación restringida también limita pues todas estas actividades y cualquier emprendimiento o actividad que se quiera desarrollar. Asimismo, los determinantes, pues vemos que el aumento de horas en la jornada, lo hemos dicho, el aumento de turnos de trabajo, la segregación ocupacional por género y la baja priorización del autocuidado hace que nuestras hipótesis ergonómicas, en este caso, esos abordajes desde la visión sistémica que nos hacen
ver, digamos, cómo las permanencias prolongadas en casa y las reducidas en el trabajo, pues nos dan como la vuelta. Antes era al contrario, ¿cierto? La caracterización de los análisis ergonómicos, tendríamos que pensar en redefinir las llamadas cargas horarias. Ese imaginario del tiempo libre también desapareció, nuevas rutinas, sin retorno a lo que solíamos hacer, ya lo dijimos, y la jornada de 8 horas, pues que habría que replantearla seriamente. Finalmente, pues la interfaz multidominio, como ya lo dijimos, en los 3 dominios, en lo físico, habría una carga física por posturas prolongadas o por estar sentado, puede ser sentado o de pie, limitación de tiempos para las actividades físicas y pues en muchos casos ni siquiera salir a caminar. Antes también uno se movía para ir a tomar el transporte o para en la oficina o para ir a almorzar, etcétera. Todo eso ha cambiado bastante. En el aspecto del dominio cognitivo, tendríamos pues una fatiga mental en la que se exceden los tiempos productivos y se transgreden los límites y las capacidades de procesamiento mental y organizacional. Habría que insistir entonces en esa flexibilidad horaria, que no es solamente flexibilidad, o sea, la flexibilidad horaria no entendida únicamente como el que hazlo a la hora que quieras, sino entender que no se puede tener la misma dedicación que se tenía antes. Y finalmente, pues, aquella ilusión de armonizar la vida familiar con la vida laboral, pues tiene que poderse concretar. No podemos dejarlo como en retórica, sino que realmente, no, fíjense que todos los esfuerzos están enfocados a que el ambiente laboral se organice en casa y no cómo mantener también la armonía de lo que es la casa, de lo que es el hogar, que esta intrusión del trabajo y de lo laboral en casa, pues no tenga otros efectos negativos. Por lo tanto, si ya en la línea, digamos, de acciones para abordar esta carga horaria, veríamos que pues los efectos, como ejemplos, podemos encontrar los turnos duplicados y triplicados, el cambio de tiempo, en el tiempo, digamos, dedicado a las tareas del hogar, y además porque ya no son solamente como en la mañana y en la noche, sino que es durante todo el día, entonces la cuestión cambia. La redistribución de las horas de trabajo, por lo mismo, porque no puedes tener como una jornada laboral seguida, sino tienes que interrumpir para atender asuntos de la casa. Así, pues los impactos que habría que evaluar, medir o analizar, hemos visto que pueden ser todas esas nuevas rutinas que cada quien establece, que no son iguales para todos, sino que cada quien, de acuerdo a sus condiciones, establece nuevas rutinas, inclusive en el mismo entorno familiar, esos aumentos en la jornada de trabajo hasta largas horas de la noche, redefinición del tiempo óptimo de trabajo y el tiempo de descanso, porque entonces se sacrifica indiscutiblemente, y es algo que no hemos logrado como identificar la razón, no siempre necesariamente que el jefe le esté puyando a uno, sino que simplemente por el estar en casa se pierden esos tiempos de descanso. Por lo tanto, las intervenciones que debemos tratar de implementar para mejorar y para hacerle seguimiento, asociados a los efectos y a los impactos, pues puede ser el establecer una priorización de tareas y definir ámbitos, digamos, de autocuidado que sean pertinentes en cada caso. No podemos generalizar porque no se tienen las mismas condiciones. Si antes la variabilidad era grande en la oficina, en casa, digamos que también se multiplica esta variabilidad. Finalmente, igual utilizamos el esquema para la carga mental, en donde las actividades de trabajo que podemos resaltar, entre esas encontramos las ejecutadas de forma remota. Claramente se ha asumido de manera súbita, sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia. Esto definitivamente ha desencadenado una carga mental importante desde factores no solamente psicosociales y en términos de la salud mental en general, sino también a nivel cognitivo. Las ejecutadas de forma semipresencial
porque la exposición por causa de la pandemia de esos espacios exteriores generan unos sentimientos de angustia, de ansiedad, la responsabilidad de ser el posible portador del virus al entorno intrafamiliar. Entonces, digamos que estar transitando entre el exterior y el espacio seguro de aislamiento genera una carga mental importante, y las actividades que son ejecutadas con acumulación de tareas. No solamente porque hay un exceso de trabajo, como claramente ya lo hemos explicado, sino porque la apropiación del espacio-tiempo de alguna manera está irregular. Habituarnos a esta situación ha hecho que la irregularidad entre entender, entre apropiarnos del espacio y el tiempo que requerimos para unas y otras tareas, entre priorizar, entre definir los espacios, entre entender que ya no estamos en el espacio de trabajo, sino que hemos abierto las puertas de la casa para que otros ingresen al interior de nuestro entorno, a la intimidad de nuestras casas, para quienes tenemos que interactuar desde lo remoto, porque sigue siendo presencial, solo que de manera remota, porque no es un tema de teletrabajo, sino de que hemos tenido que aprender a tener las actividades de trabajo en la casa. De alguna manera nos ha llevado a hacer una acumulación de tareas. Los distractores es otro elemento importante en esta ejecución que ahora, digamos, nos implica esta nueva normalidad, y la falta de apropiación de no priorizar las rutinas, el no diferenciar cómo nos alistamos y nos preparamos para entrar en modo actividades de trabajo fuera del hogar y las que tenemos que hacer en el hogar. Eso también implica unas emociones y unos sentimientos, unas motivaciones y unas frustraciones que están ligadas a esas condiciones, y por supuesto las interrupciones frecuentes, permanentes, por temas de atender y de cuidar a esas, cuando tenemos el trabajo del cuidado, hablando desde el trabajo feminizado, claro está que también hay mucho del trabajo masculino como jefatura del hogar también que está representado en este grupo. Por eso insistimos en que el estudio debe hacer una discriminación en términos de género para poder categorizar tanto el trabajo masculinizado como el feminizado, porque no es una condición exclusiva del trabajo feminizado, pero sí el mayor porcentaje. Dentro de las determinantes para la carga mental, claramente están las psicosociales. En esto de aquí podemos extendernos en una cantidad de elementos que es lo que quisiéramos hacer más adelante, pero bueno, en términos de tiempo no lo podemos hacer aquí. Determinante la fatiga mental, no solamente desde los aspectos de la carga de trabajo como tal, sino de la carga cognitiva en cuanto a lo que representa para la fatiga mental en procesamientos mentales, en tener que dar respuestas, en tener que asumir otra interacción más específica con las TIC, por ejemplo, ideada por las TICs, por ejemplo. Determinantes en riesgos ocupacionales en términos de rol de género. Ese ha sido también, digamos, un elemento con el que tenemos que empezar ahora a trascender en términos de los análisis ergonómicos y los derivados directamente del confinamiento. Digamos, el tipo de interacción que estemos teniendo con todos estos elementos, no solamente que están obligándonos a desempeñar y ejecutar las tareas de una manera específica, sino también a entender cómo nos adecuamos a ese contexto. Eso genera en la emotividad muchas condiciones que que desencadenan una fatiga mental. Esto también nos permite plantear en el mismo esquema de hipótesis ergonómicas desde el abordaje de la visión sistémica, pues que ya Marta lo explicó anteriormente. Tenemos en cuanto a los roles ocupacionales, en el aspecto físico, tenemos esas condiciones del tejido intrafamiliar. Aquí evidentemente han habido muchos estudios acerca de la violencia de género. Hay unas condiciones de ese contexto y de ese entorno intrafamiliar que empiezan a ser una parte importante
porque antes, digamos, poder escapar de ese espacio intimidante y de ese espacio peligroso, amenazante, ahora eso no es posible. Entonces hay unas condiciones intrafamiliares particulares que deben ser objeto de ese abordaje sistémico. Hay unas determinantes ergonómicas en términos de la interacción con todos los dispositivos eh, de las tecnologías de la comunicación en cuanto a los tipos de capacitación. No es lo mismo migrar a interactuar con las TIC en cierto momento de la vida dentro del ciclo vital. Para los grupos etarios más jóvenes seguramente sea mucho más fácil, más asequible, más comprensible, la interactividad y la no socialización sea, digamos, un elemento que no implica un impacto mayor, mientras que para los grupos etarios mayores es diferente la adaptabilidad. Las capacitaciones que se requieren necesitan un seguimiento específico, estructurado, para que toda esa toma de decisiones en los entornos remotos, para que esas demandas de respuesta y dar soluciones en tiempo real, ahora estando aquí un poco intimidados por tener que estar frente a la cámara, hablándole a las personas, pero a través de la cámara, para algunos es más complejo, yo me incluyo en ese grupo, que para otros que no tienen problema con esa falta de interacción y de cercanía con las personas. Entonces, ha sido un elemento dentro de esta hipótesis muy importante. Y, por supuesto, en la interfaz multidominio, tenemos desde lo micro, en los aspectos físicos, todo el tema del autocuidado y el bienestar. Claramente tiene una relación directa con la carga mental, el contacto social, es diferente la autoimagen y la representación que tengo en el momento en que yo interactúo de manera presencial en un escenario, con los pares, con los que normalmente tengo relación en lo cotidiano. Es diferente la percepción que tengo de lo que yo soy como persona productiva, como persona activa, a cuando simplemente estoy ligado a lo que se ve de mí en la cámara o muchas veces a lo que se oye de mí, porque en muchos, de acuerdo a la conectividad, hay que cerrar cámaras y entonces hay que solamente estar sujetos a la voz, a lo que la persona puede transmitir. Entonces la emocionalidad que viene frente a esa condición tienen gran impacto. En términos de descanso, recreación, lo hemos hablado en las actividades de autocuidado. Las actividades de recreación no solamente están limitadas por el hecho de que no podemos salir, sino por el hecho de que algunas toca hacerlas en la virtualidad y no es igual. Las personas que tienen otros hábitos de actividad física, digamos, más rutinario, más exigente, pues han tenido que restringirlo a esta forma, en esta dinámica. En lo cognitivo, claramente, todos los elementos mentales relacionados con la adaptación a los dispositivos, a la asertividad en la comunicación virtual. No es posible tener una comunicación asertiva si no tenemos un conocimiento de la tecnología que estamos manipulando. A veces tenemos que, ni siquiera podemos optimizar todos los elementos de una plataforma o de un equipo porque no los conocemos. Tenemos que empezar a dinamizar y a tener una interacción más permanente, pero eso es un trabajo que requiere un tiempo de adaptación. Entonces, de esta manera abrupta, pues nos ha tocado aprender, por ejemplo, en las profesiones como la docencia, ha sido un reto enorme poderlo hacer de una manera que no genere una fatiga importante. Y pues la optimización también nos hace ser más eficientes en la medida en que podemos optimizar esa dinámica de comunicación y virtualidad o de estar haciendo las actividades de manera remota, pues nos sentimos eficientes. Entonces, el trabajo como esa ocupación que tiene sentido en el momento más productivo de mi vida, en ese ciclo enorme que es la mayor parte de mi tiempo de vida en el que soy productivo, pues todo el tema de sentirme efectivo, eficiente, productivo, es vital en términos de la emocionalidad, por supuesto, de lo que eso representa en salud mental y carga mental. La organización sociotécnica en cuanto a la disminución de esa interacción del hábito con los otros, no solamente con los externos, grupos de amigos, grupos relacionales e incluso con la misma familia con la que normalmente teníamos una interacción, una cercanía, un abrazo, una visita. Ya no tenemos esa dinámica también y claramente, aunque son aspectos que parecen alejados de las actividades de trabajo,
propiamente, pues no lo son. Y esa condición emocional también requiere que hagamos claramente, queremos ser enfáticas en que son realmente dentro de la hipótesis elementos importantes de la interfaz. Y adquirir nuevas capacidades y habilidades en la ejecución de las mismas tareas que hacíamos de la misma manera durante mucho tiempo. Entonces, hay que capacitarnos no solo en temas de tecnologías, sino igual, si no tuviéramos que mediar con las tecnologías, hay que capacitarnos para hacer las tareas que hacíamos de manera cotidiana en nuestros trabajos habituales de otra forma, transitando de manera bien sea semipresencial, para que la inseguridad que nos genera la misma condición no también permee la ejecución de nuestras tareas de trabajo rutinario y habitual. Finalmente también cerramos con unas líneas de acción para abordar la carga mental en cuanto a en los efectos que podemos recopilar, verificar y categorizar. Tenemos aquí algunos que quisimos enunciar. Está el andamiento forzoso, ya lo hemos explicado, el aumento de las demandas de ejecución de tareas laborales, de cuidado y del hogar, y el cambio en los entornos intrafamiliares. Aunque no tengamos una exposición en un escenario amenazante o con algunas condiciones de vulneración, de todas formas el entorno intrafamiliar ha tenido que reorganizarse y repensarse cuando todo un grupo familiar tiene que hacer uso de algunos espacios, cuando no tenemos espacios suficientes para todos, cuando tenemos que mediar y negociar de alguna manera las ayudas tecnológicas que tenemos, cuando no tenemos una eficiencia en la conectividad y requerimos todos tener buenos elementos y esas herramientas disponibles para el desempeño de todos. Entonces, garantizar esas condiciones claramente requiere que tengamos una categorización y verifiquemos cuáles son esas condiciones dentro del análisis que estemos haciendo. En cuanto a los impactos que debemos evaluar, medir y analizar, ¿qué encontramos? Sentimientos de incertidumbre e impotencia, claramente. Esta es una situación que creo que sin lugar a dudas para todo ha generado este tipo de sentimientos. La fatiga cognitiva y psicosocial. Y hay un elemento lindo que es la resignificación de las relaciones sociales, personales y familiares. No solamente lo que tenemos, sino lo que tanto extrañamos. Por eso, de todas formas, volver o regresar un poco a lo que estábamos haciendo antes, pues no será de la misma manera, de ninguna manera será igual. Incluso si antes también teníamos teletrabajo, tampoco el teletrabajo será de la misma manera. En cuanto a las intervenciones en asociación, en oportunidades de mejora y en lo que debemos hacer seguimiento, encontramos que las interacciones de acuerdo al contexto sociolaboral, claramente tenemos que incluir el entorno y el contexto ahora, muy importante, y todas esas manifestaciones resilientes en la transición a la nueva forma de vida y de trabajo, porque ahora se trata de la forma de vida y de la transformación del trabajo en un mismo momento de intervención y de análisis. Una gran oportunidad para la ergonomía. ¿Cuál es nuestro planteamiento grande? El análisis ergonómico del trabajo con enfoque de género, en donde planteamos 3 núcleos. Como lo hemos dicho, este ha sido un ejercicio que hemos desarrollado en este tiempo, que hemos estado revisando, estudiando juiciosamente. Creemos que podrían, por supuesto, plantearse otros frentes de acción, otros núcleos, pero creemos que básicamente, mínimamente, deberíamos identificar y clasificar las determinantes de género para el trabajo feminizado y para el trabajo masculinizado. Elementos como la jefatura del hogar en ambos casos, la cuantificación del mínimo vital en ambos casos, entendiendo las oportunidades de trabajo no solamente informal, sino del emprendimiento, que es una alternativa de trabajo que ahora, digamos, está surgiendo, pero que no es viable para todos y que en estas condiciones, pues tampoco representa la oportunidad de tener ese mínimo vital. En términos de la remuneración, la formalidad, las oportunidades y las competencias. El otro núcleo pensamos que es el desarrollo de estrategias de adaptación a las nuevas situaciones de trabajo, basadas, por supuesto, en estudios de género que
salgan un poco de los aspectos fisiológicos, que migren a considerar todos estos aspectos que hemos estado presentándoles aquí, porque en estudios de género, de economía de género relacionados con aspectos fisiológicos y biológicos hay bastantes. Nos falta avanzar a esto que estamos encontrando. Y el desarrollo de herramientas que faciliten identificar y cuantificar las demandas de tiempo en cada una de las tareas que está asociada al confinamiento y con base en esa relación de rol ocupacional con la economía del cuidado. Es que la economía del cuidado es todo un concepto que ya se ha desarrollado desde los observatorios laborales y que claramente resulta trascendente y de gran importancia en este tiempo frente al trabajo feminizado. Bueno, pues llegamos al final de la presentación, donde creemos que es importante dejarles este mensaje. Los paradigmas imperantes de la ergonomía requieren un dinamismo particular y somos los ergónomos los llamados a afrontar, digamos, esta responsabilidad y a generar la respuesta. Entonces, queremos agradecer su atención, seguramente sus preguntas y pues todo lo que genere este planteamiento, del cual pues haremos, estaremos dispuestas, Sandra y yo, siempre a conversar, discutir, responder, etcétera. Sandrita, muchas gracias. Delicioso trabajar contigo, este y cualquier otro tema, pero este nos ha generado muchas satisfacciones. Entonces, pues qué alegría traerlo acá, traerlo a la semana, la 26 Semana de Salud Ocupacional, que pues que bueno, afortunadamente gracias a sus organizadores se realiza de esta manera, ante una coyuntura ineludible, pero que extrañamos Medellín, extrañamos el calor, el cambio de espacios, el vernos con las personas, el reencuentro, todo esto que tenemos que posponer seguramente para la número 27. Martica, gracias también a ti. Ha sido también, como bien lo dices, delicioso trabajar este tema. Un tema lindo, un tema muy importante y que seguramente o anhelamos sea el principio de un desarrollo para la ergonomía muy importante en nuestro país y en Latinoamérica. Y bueno, también extrañando el abrazo fraterno con todos quienes siempre nos encontramos en este espacio de la Semana de la Salud Ocupacional, y delicioso también, como siempre, la acogida que tenemos en la ciudad de Medellín. Muchas gracias.